Sí, bueno, buenos días. Muy buenos días a todos. Perdón. Para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, para la Dirección General de Difusión y Vinculación y para el Departamento de Difusión Cultural, es un orgullo presentar una vez más Charlas Helicon agosto-noviembre 2023. Proyecto formado, creado, diseñado por nuestro entrañable doctor Alfonso Pérez Romo, profesor emérito y promotor cultural incansable de la cultura. En esta ocasión me enorgullece mucho presentar y agradecer, por supuesto, que siempre nos acompaña aquí el maestro Arturo Silva, que también ha trabajado muy de la mano en este proyecto, y por supuesto a la maestra Ingrid, que le invito por favor a que pase y nos haga la presentación oficial de la doctora de nuestra invitada del día de hoy. Maestra Ingrid, por favor. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Me voy a permitir presentar con mucho orgullo a la doctora Eva María Salinas Miralles. Ella nació en Callosa de Segura, Alicante, España. Estudió la licenciatura en farmacia en la Universidad Complutense de Madrid y el doctorado en medicina en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Posteriormente, realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, institución a la que se incorporó como profesora investigadora de inmunología en 1999, quedando adscrita al Departamento de Microbiología del Centro de Ciencias Básicas. Sus primeros trabajos de investigación se enfocaron en el estudio de la biología de los mastocitos durante el proceso infeccioso, la sensibilización a alérgenos y también en condiciones de homeostasis. Recientemente, sus proyectos se han dirigido al estudio de las enfermedades alérgicas como el asma, dermatitis atópica, urticaria y alergia alimentaria. En este sentido, está interesada en el estudio de los efectos benéficos de sustancias con actividad probiótica, administradas solas o combinadas con diferentes probióticos, en la prevención o tratamiento de afecciones inflamatorias relacionadas con la alergia, así como en la descripción de sus mecanismos de acción. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y ha recibido 2 premios universitarios al mérito en investigación otorgados por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, como investigadora avanzada en 2011 y como investigadora consolidada en 2015. Es autora de 65 artículos publicados en revistas internacionales, 8 en revistas nacionales, 5 en revistas de divulgación científica y 7 capítulos de libros. Además de haber registrado 4 patentes, 2 de las cuales han sido otorgadas por el INPI. De 2008 a la fecha, ha organizado 8 eventos científico-académicos sobre respuesta inmune innata en salud y enfermedades infecciosas, en colaboración con el Instituto Pasteur de París, y han sido dirigidos a la formación de estudiantes de posgrados mexicanos y latinoamericanos. Un webinar 2020 sobre inmunidad innata y SARS-CoV-2, y 4 cursos en línea de inmunología básica vinculados a las actividades del Sistema Mexicano de Inmunología. Ha sido profesora titular en diversos cursos en licenciatura, maestría y doctorado en el área de inmunología y ha sido también coordinadora de la Academia de Inmunología del Departamento de Microbiología de la Universidad de 2013 a la fecha. Activamente involucrada en la formación de recursos humanos, ha sido tutora de estudiantes postdoctoral, de 12 estudiantes postdoctorales, 16 estudiantes de doctorado, 11 de maestría y 40 de licenciatura. Investigadora anfitriona de 5 estudiantes del programa de verano de la Ciencia Región Centro y de 2 estudiantes en el programa internacional de estancias de investigación de la Federación Internacional de Estudiantes de Medicina. También ha sido nombrada vicepresidenta de la Sociedad Mexicana de Inmunología para el periodo 2023-2025 y presidenta para el periodo 2025-2027. Bienvenida, es un gusto y un orgullo tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Es un gusto para mí pues acompañarlos el día de hoy en este espacio tan bonito, no solamente espacio físico, sino también espacio cultural y espacio de reflexión, que es un poquito lo que buscan este tipo de conferencias. Y bueno, me asusto cuando escucho todo lo que he hecho, porque eso quiere decir que ya tengo muchos años atrás,
pero bueno, seguimos con el mismo pues, ímpetu que en un inicio y pues intentando compartir parte del conocimiento que uno adquiere en su disciplina, en mi caso la inmunología, enfocado a la reciente pandemia que hemos tenido de COVID-19. Muchas gracias Arturo y Ingrid por la amable invitación. Y pues voy a empezar platicándoles un poquito para ponernos en contexto de lo que es una pandemia. Sí, yo creo que todos lo sabemos ya. La voz pandemia pues, deriva del término griego que se traduce como algo que afecta a todo el pueblo. Sí, el prefijo pan hace referencia a totalidad y demia a pueblo. Entonces, en base a eso, cuando tenemos una enfermedad transmisible que presenta una gran cantidad de casos, una gran cantidad de afectaciones en todo el mundo y en la cual no solamente queda restringido a un área particular, sino que podemos ver que el aumento en la cantidad de casos de esas enfermedades llegan a los diferentes continentes, a diferentes países en distintos continentes, ya hablamos de una situación de pandemia. Es decir, es una condición epidémica que no queda restringida a un área particular, sino que tiene una distribución mundial. Y pues eso fue en lo que nos enfrentamos, y si seguimos un poquito la línea del tiempo desde un inicio, pues nos damos cuenta que todos vivimos una situación de emergencia y como tal, pues tuvimos que responder bajo unas condiciones diferentes a lo que es una vida normal o una vida rutinaria. Todo surge en diciembre de 2019, cuando se reportan los primeros casos de personas que presentaban una neumonía que inicialmente se consideró como neumonía atípica. La llamaban así porque no sabían cuál era el agente que le estaba causando. Entonces empezaron las primeras muertes en Wuhan, en China, y para enero del año 2020, la Organización Mundial de la Salud ya reconoce cuál es el agente causante de la pandemia. En aquel momento ya sabíamos que era un virus que pertenece a una familia que se conoce como familia de coronavirus. Se le dio el nombre inicialmente de 2019 nCoV. Eso quiere decir que es un coronavirus nuevo y que surge en el año 2019. Enseguida los virólogos expertos se reúnen y en base a estudios pues, filogenéticos, en base a estudios taxonómicos y sobre todo en base al tipo de enfermedad que genera, clasifican este virus o le dan el nombre de SARS-CoV-2, que eso quiere decir coronavirus que induce el síndrome respiratorio agudo grave. Y es el 2 porque ya tuvimos una pandemia en el año 2002 generado por otro SARS-CoV, que se quedó así, como SARS-CoV, y que ahora mucha gente le dice el SARS-CoV-1, porque ya tenemos un 2 y ya lo podemos clasificar, que causó también, originado en China, causó también un brote pandémico, pues, previamente. Desde enero del 2020 hasta marzo del 2020 empezamos a darnos cuenta que estábamos frente a una situación crítica, una situación de emergencia. El primer anuncio lo hace la Organización Mundial de la Salud el 30 de enero de ese año, emitiendo un comunicado de que nos estamos enfrentando a una emergencia de tipo internacional. En febrero de ese mismo año ya se le da nombre a la enfermedad, esa neumonía atípica se le da el nombre de la COVID-19, que quiere decir enfermedad por coronavirus, que surge en el año 2019. Y en marzo de ese mismo año, pues ya la Organización Mundial de la Salud declara que estamos frente a una situación pandémica, es decir, que la cantidad de casos ya no está localizada en determinadas regiones, sino que ya tiene una distribución mundial. Y de ahí que aproximadamente estaban reportando 150.000 casos de personas con COVID, pasamos, después de 3 arduos años, donde tuvimos que hacer muchos cambios a nivel de salud y muchos cambios en nuestras vidas, impactó obviamente en todos los sentidos. El 5 de mayo de este año es cuando se anuncia, también por parte de la Organización Mundial de la Salud, que se había llegado al fin de la situación de emergencia internacional. Eso no quiere decir que la COVID haya desaparecido,
el virus sigue existiendo, siguen habiendo casos, sin embargo ahora ya es un problema de salud establecido y persistente y que debe de tratarse con unas medidas distintas a las que se trataron durante la situación de emergencia, durante los 3 años que vivimos de pandemia. Las cifras recientes, también publicadas por la OMS, habla de que aproximadamente el 10% de la población mundial ha sufrido COVID, ¿sí? Unos 768 millones de casos confirmados, de los cuales solamente un 0,1% de la población mundial ha fallecido a causa del COVID. Así visto, como que no parece tan fuerte, pero realmente sí fue una situación muy crítica. Hablamos en julio del 2023 de aproximadamente 7 millones de muertes. Quise comparar esta situación de la pandemia por COVID-19 con otras pandemias contemporáneas, es decir, otras situaciones de emergencia que vivimos recientemente, porque si nos ponemos a comparar con la peste negra, nos ponemos a comparar con la viruela, no tenemos referencia, porque obviamente la infraestructura en salud no era la misma. Entonces, si comparamos, por ejemplo, con la pandemia del SARS-CoV-1, la primera que les comentaba, que surge en el año 2002 en China, o con el MERS-CoV, que también fue generado por un coronavirus, que se le dio ese nombre porque generaba un síndrome respiratorio del Medio Oriente, que fue donde surge, en la zona de Arabia Saudí, y que esta condición, esta enfermedad tuvo sus brotes en el año 2012, pues podemos ver que la tasa de fatalidad, es decir, el porcentaje de individuos que fueron contagiados y que fallecieron, fue superior para el SARS-CoV-1, mucho más alto para el MERS-CoV y, en comparación, más bajo para la epidemia de COVID-19, la infección por SARS-CoV-2. Hablamos entre un 3 a 1% de personas que fallecen cuando son contagiadas por el virus. El problema es la tasa de transmisibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Eso hace referencia a la velocidad con la que la enfermedad se distribuye. Es decir, qué cantidad de personas pueden ser contagiadas por un caso primario, es decir, por una persona que esté enferma. Una persona con COVID, ¿cuántas personas puede contagiar a su alrededor? Eso es un indicativo de las características que tienen las enfermedades y que pueden llegar a transformarse en pandemias. Entonces, si vemos la tasa de transmisibilidad del SARS-CoV-1, es aproximadamente de 1, entre 1 a 2 personas pueden ser contagiadas por una persona enferma. El MERS-CoV tiene una tasa de transmisibilidad muy baja, casi de 1 a 1. Sin embargo, la tasa de transmisibilidad del SARS-CoV-2 es altísima. Nos estamos enfrentando a que entre 3 y 6 personas pueden ser contagiadas por un caso primario, es decir, una persona que está enferma. Esa alta tasa de transmisibilidad, junto con la condición de que habían individuos asintomáticos, es decir, individuos que no presentaban síntomas, pero sí estaban infectados y por lo tanto podían contagiar y hacían vida normal, porque pues desconocían que estaban enfermos. Esas dos situaciones lanzaron la alarma, la lucecita roja de que estábamos frente a una condición, un problema de salud que se podía transformar en pandemia, y así fue. Si nos fijamos en dónde se daban los contagios, mientras que para el SARS-CoV-1 y para el MERS-CoV la mayor parte de los contagios ocurrían dentro del medio hospitalario, es decir, aquella persona que tenía la enfermedad y que tenía que acudir a un hospital para poder ser tratada adecuadamente, contagiaba a otros individuos o a personas del sector salud, la principal transmisión con SARS-CoV-2 ocurrió a nivel de la comunidad, en las reuniones familiares, en las reuniones con amigos, en las actividades laborales, ahí es donde se daba el contagio y la transmisión de la enfermedad. Bueno, pues con esta información me gustaría que evaluáramos de una manera objetiva y de una manera cuidadosa y siempre a la luz de la información científica cómo se fue generando toda la información acerca del virus y acerca de la enfermedad. Lo primero fue saber que se trataba de un virus,
¿Qué características tienen los virus que los hacen diferentes a otros microorganismos que generan enfermedades? La principal característica es que el virus requiere entrar al interior de las células de nuestro cuerpo para poder replicarse, es decir, generar copias del mismo y entonces transmitirse a otras células y generar el proceso de la infección. Entonces es necesario que cualquier virus, para ser infeccioso, tenga capacidad de entrar, de penetrar al interior de una célula del hospedero. Eso le da ciertas características que también nos permite a nosotros generar también tratamientos preventivos o tratamientos de control de los virus. Entonces fue importante saber en primer lugar cuál era la naturaleza del enemigo, ¿sí? Conocer al enemigo para saber cómo nos podemos enfrentar a él. En este dibujito, en este esquema básico de lo que es el virus del SARS-CoV-2, lo que le quiero llamar la atención es que en primer lugar es un virus que está rodeado de una membrana lipídica, es decir, de una envuelta que está constituida por lípidos. Los lípidos son biomoléculas de naturaleza grasa. Esa membrana que rodea al virus protege su información genética, que es lo que le permite al virus tener la información para hacer copias del mismo y por lo tanto replicarse. Dentro de esa membrana o asociado a esos lípidos que forman la membrana destaca una proteína, que yo creo que todos la hemos escuchado, que es la proteína S. La letra S viene de la palabra inglesa spike, o que lo podemos traducir como espícula o espiga, y que es la proteína que le da el nombre a todos los virus de esta familia, porque la proyección de esa proteína en la membrana le genera al virus una apariencia de una corona. Por eso se llaman coronavirus, todos los virus que pertenecen a esta familia. Sin embargo, la importancia de esta proteína radica en que esa proteína es la que permite que el virus pueda infectar y entrar al interior de una célula. Para eso, la proteína S debe de reconocer algo en nuestras células y una vez que lo reconoce, se pega, se da la fusión del virus con la célula, entra el virus a su interior y ahora sí, a sus anchas, empieza a replicarse, a generar copias del mismo y empieza a propagar la infección dentro del cuerpo. Eso le permite al virus definir qué células puede o no puede infectar. Si se han fijado, en este virus fue un virus netamente respiratorio, donde las principales afecciones fueron afecciones del sistema respiratorio. Eso es porque ese receptor, esa molécula a la que se pega la proteína S y que le permite entrar a las células, se expresa principalmente en células del epitelio respiratorio. Por lo tanto, define el tipo de proteína que utiliza el virus para entrar, define qué células va a infectar y, por lo tanto, qué tipo de enfermedad va a generar. Y, por último, el genoma. Fue muy importante que supiéramos que era un virus de RNA. Eso simplemente le da unas ciertas características al virus a la hora de sacar copias de sí mismo y de poderse replicar. Eso es importante a la hora de generar tratamientos que nos ayuden a combatir este virus. El genoma no es más que la información o la instrucción que le permite al virus replicarse y, por lo tanto, poder sobrevivir. Esto es en relación al virus. Si nosotros nos vamos a la otra parte, que son las manifestaciones que tiene la persona cuando sufre la COVID-19, pues podemos ver que esta enfermedad es una enfermedad que ya se ha podido catalogar en 3 etapas o dividir en 3 etapas. La primera etapa, que se considera que es la infección temprana, es una etapa donde la mayor parte de los síntomas que presentan los pacientes son síntomas semejantes a un resfriado común. Dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, tiene también fiebre, dolor de cuerpo, muy común o muy relacionado con los síntomas de un resfriado común. A eso se le unen algunos signos que ya nos indican que el virus tiene capacidad para alterar al sistema nervioso. Muchos pacientes reportan que tienen pérdida del gusto y pérdida del olfato, lo que quiere decir que no solamente se está replicando a nivel de la mucosa respiratoria, sino que también se afectan otros tejidos, como es el caso del sistema nervioso. El 80% de los pacientes se quedan en esta etapa. Es lo que consideramos como un COVID leve, ¿sí? O una enfermedad leve.
Antes de pasar a las otras etapas, recordamos que el contagio se da cuando entramos en contacto con partículas virales que un individuo enfermo, cuando tose o estornuda, pues proyecta, y al entrar en contacto con nuestras mucosas respiratorias, normalmente lo que es la mucosa oral, la mucosa conjuntiva o la mucosa nasal, ahí es donde se da el contagio. Desde el contagio hasta estos primeros signos está el periodo de incubación. En ese periodo de incubación el virus se replica en nuestro cuerpo, pero nosotros no tenemos manifestaciones clínicas todavía. Y se han llegado, por ejemplo, a describir individuos infectados con un periodo de incubación de 10 días. Eso quiere decir que durante 10 días tú puedes contagiar, pero sin embargo, como no tienes síntomas, pues no te cuidas o no evitas el contacto con otras personas. Entonces tenemos un virus con un periodo de incubación amplio, que el contagio se da a través del contacto con personas enfermas y que el 80% de las personas que se contagian desarrollan esta primera parte de la enfermedad, que es un COVID leve. De ese 80%, un 20% entran a la fase pulmonar, que es cuando empiezan a reportarse problemas respiratorios. Inflamación a nivel del sistema respiratorio, que es lo que conocemos como una neumonía. Esa neumonía puede venir acompañada de un problema para respirar, dificultad respiratoria y también de una deficiencia de oxígeno. En ese momento es cuando se requiere la hospitalización para recibir apoyo en la parte respiratoria. De este 20%, un 5% pasan a una tercera etapa de la enfermedad que se considera como una etapa de hiperinflamación. Es cuando el paciente está en su etapa más grave, porque tiene problemas respiratorios severos, procesos de hipercoagulación, empiezan a formarse coágulos de una manera diseminada, afectando a muchos órganos, fallo multiorgánico y en muchos casos pues un desenlace fatal, como es el fallecimiento. Si nos fijamos, estas primeras dos etapas, en estas dos primeras etapas hay un proceso de replicación viral muy importante, es cuando tenemos el pico en nuestra carga viral. Sin embargo, en la última fase de la enfermedad, en muchos pacientes ya no se detecta el virus, sino que la causa de que el paciente llegue a desarrollar esta tercera etapa es que la activación de su sistema de protección, que es el sistema inmune, fue tan intensa durante el proceso de replicación viral que el sistema inmune se quedó hiperestimulado, hiperactivado. Por eso hablamos de una hiperinflamación, ¿sí? Entonces, realmente esta última etapa de la enfermedad ya no la podemos tratar intentando controlar el virus, sino más bien necesitamos controlar a nuestro propio sistema inmune, que es el que está descontrolado. Obviamente se descontrola por la manipulación que realizó el virus durante su proceso de replicación. Y aparte, aquí no termina, porque hay individuos que una vez que se han recuperado siguen teniendo un síndrome que se conoce como síndrome post-COVID, en el cual presenta todavía alteraciones o cambios a nivel neurológico, a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio. Bueno, la información fuerte durante la pandemia a nivel científico se desarrolló sobre todo en el primer año o en los 2 primeros años. Era enorme la cantidad de información que diariamente se generaba acerca del virus, lo nuevo que se había descrito sobre el virus, sus características en los pacientes. O sea, estas 3 fases de la enfermedad que yo les muestro, lo sabemos ahorita, pero al inicio, cuando empezaban a llegar los pacientes en mal estado a los hospitales, no sabíamos qué es lo que estaba pasando, si había mucha o poca replicación, si el paciente tenía bien su sistema inmune o no. ¿Cómo pudimos avanzar? ¿Cuáles fueron las medidas de emergencia que se tomaron? Normalmente, cuando uno desarrolla un proyecto de investigación, tanto en el área básica como en el área clínica, y genera resultados, lo que hace para dar a conocer esos resultados a la comunidad científica internacional y a todo el mundo es redactar un manuscrito, un artículo, y enviarlo a una revista internacional para su publicación. Cuando el artículo llega a la revista, es sometido a evaluación por una serie de expertos en el área, donde revisan pues, que el protocolo se diseñó adecuadamente, que la metodología que se utilizó para obtener esos resultados eran los óptimos,
que los resultados pues, son estadísticamente significativos y aplicables a una población abierta. Ese proceso a veces requiere de 1 a 2 años. No teníamos tiempo, nos estamos enfrentando a una situación de emergencia. ¿Cómo se trabajó? Existen unas plataformas en línea que se conocen como repositorios, donde uno puede subir información científica generada antes de ser evaluada por un comité científico. De tal manera que para que todos pudiéramos tener la información de todos los avances que había en el área, tanto básica como clínica, en relación al virus y en relación a la enfermedad, se subía la información sin tener esa retroalimentación por expertos. Esto facilitó que todos tuviéramos acceso a la información de una manera rápida y expedita, que se pudiera avanzar rápidamente en los tratamientos, que se pudieran definir cómo se desarrollaban las vacunas, pero tuvo el lado difícil de que muchos de esos avances podían ser retractados. Y eso, como había tanta información a nivel de redes sociales, a nivel de los medios de comunicación, de los avances en COVID, muchas veces nos daba a la población la impresión de que se avanzaba un poquito dando palos de ciego. Porque primero te anunciaban que ya se tiene un tratamiento aprobado que puede ser utilizado para los pacientes, y a las 2 semanas ese tratamiento no ha sido efectivo en tales grupos de individuos. Entonces, como que daba esa impresión o esa intranquilidad a la gente de que realmente pues, no se avanzaba como de la manera correcta para definir este es el tratamiento adecuado. Realmente no se pudo trabajar de otra manera. Entonces, trabajamos a base de estos repositorios que, si ustedes se fijan en la misma editorial que manejan estos repositorios, pone una observación de que estos artículos no han sido formalmente revisados y deben de ser pues, manejados con cierta precaución. Pero no teníamos otra manera en el mundo científico, en el mundo médico, de conocer todos los progresos que se producían a nivel mundial. Y esto fue básico para empezar a definir mecanismos para cuidarnos. Fíjense, el hecho de saber que el virus tenía una membrana lipídica que lo envolvía nos permitió poder establecer métodos de higiene. Los jabones, todo el mundo los utiliza para lavar los trastes y para quitar la grasa. Si uno se lava las manos con jabón adecuadamente, puede matar al virus. Por lo tanto, una de las principales medidas de higiene para evitar que uno que ha entrado en contacto con el virus se contagie al frotarse, por ejemplo, los ojos o al frotarse la nariz o cuando le estrecha la mano a una persona, es tener una buena higiene de manos. Simplemente el jabón puede matar al SARS-CoV-2. Los geles hidroalcohólicos que nos decían que teníamos que estar poniéndonos tienen la misma función. El alcohol fija y el alcohol elimina y altera las membranas hechas de lípidos. Por lo tanto, si al virus le quitamos su envoltura, el virus muere. Entonces, es la forma más sencilla que tenemos de cuidarnos y de evitar la transmisión de la enfermedad. La proteína S. La proteína S era el objetivo de casi todos los protocolos de vacunación, de lo cual quiero hablar un poquito más adelante, más en extenso. Todos queríamos tener anticuerpos neutralizantes y no sabíamos lo que eran los anticuerpos neutralizantes, pero todo el mundo se quería vacunar porque les prometían que si se vacunaban generaban anticuerpos neutralizantes. ¿Qué son los anticuerpos neutralizantes? Son mecanismos de protección que genera nuestro cuerpo y que lo que van a hacer es esto: pegarse alrededor de la proteína S del virus, de tal manera que cuando entra el virus a nuestro cuerpo, los anticuerpos lo rodean bloqueando a la proteína S y el virus ya no tiene capacidad de pegarse a nuestras células y por lo tanto no puede infectar. Ese es el mecanismo que tenemos para prevenir la enfermedad, ¿sí? Vacunarnos para desarrollar estos anticuerpos neutralizantes. Cuando las personas se enfermaban de COVID y pasaban la enfermedad, generaban también de manera natural esos anticuerpos. Entonces, durante un tiempo se usó el plasma de personas que habían pasado la enfermedad para proteger a individuos que estaban desarrollando esa enfermedad severa. O también otros fármacos que ayudaban a evitar que la proteína S pudiera entrar en contacto
con las células de nuestro cuerpo, como son una serie de bloqueadores de enzimas. Conocer la estructura del genoma del virus también fue muy importante. Saber que en un genoma de RNA nos permite identificar que ese virus requiere de ciertas moléculas para poder generar copias de sí mismo. Ya existían en el mercado, autorizados, muchos fármacos que eran capaces de bloquear la replicación de virus de RNA. Entonces, uno de los objetivos de muchos protocolos clínicos fue ver si esos fármacos que ya existían, es decir, que ya habían pasado por un proceso de seguridad, por un proceso de eficacia, eran eficaces para este virus, para el SARS-CoV-2. Entonces, se requería toda esta información básica para poder generar todos los tratamientos que nos ayudaban a prevenir la enfermedad. Y conociendo cómo se desarrollaba la enfermedad, sabíamos que cuando el paciente ya entraba en un estado de fallo multiorgánico, en un estado de choque, ya no nos importaba tanto controlar la replicación del virus, sino que lo importante era controlar la inflamación. Por eso, en los hospitales, los pacientes eran tratados con antiinflamatorios y eran tratados con sustancias que evitaban la formación de coágulos. Por eso es importante la investigación y poder tener información rápida cuando estamos hablando de una situación de emergencia, para poder generar tratamientos. Bueno, vamos a contrastar un poquito, o vamos a hablar un poquito de muchos mitos que surgieron durante la pandemia, contrastándolo con la evidencia científica. Obviamente es lógico que cuando estamos en una situación de emergencia, pues surjan estos mitos, no es criticable, es parte de la sociedad, ¿sí? Pero también es bueno ser críticos y ver lo que realmente es real o lo que es real respecto a lo que es un mito. Si ustedes entran, por ejemplo, a la página de Gobierno mexicano, en la sección de salud, van a encontrar estos dibujos, que a mí me gustaron mucho, que se generaron porque la propia Organización Mundial de la Salud se dio cuenta de la gran cantidad de mitos que habían surgido en torno a esta enfermedad, a la COVID-19 y en torno al virus. Y se dieron a la tarea, en la página de la OMS y en la página de la Organización Panamericana, también los pueden encontrar, de desmentir todos esos mitos para que la población estuviera bien informada. Y bueno, en base a eso, el gobierno mexicano sacó estas imágenes o estas caricaturas de lo que es mito y lo que es realidad. Se decía que el ajo puede prevenir la infección por el coronavirus. Realmente el ajo tiene muchas propiedades antioxidantes, sí, pero no puede combatir con un virus de estas características. Esa es la realidad. No existe evidencia científica de que comiendo ajo podamos evitar la replicación viral o podamos cambiar el curso de la enfermedad por el COVID-19. Otro mito era enjuagarse la nariz con solución salina o enjuagarse la boca con cualquier enjuague bucal si pudiera ayudar a prevenir la enfermedad. Pues estamos con lo mismo, la realidad es que no. Estos métodos no nos ayudan a prevenir. Lo que ayudan a prevenir es evitar o tener las manos limpias, que es a través de la forma que podemos contagiarnos o contagiar a otra persona, y las vacunas. Son los métodos de prevención. Y obviamente las mascarillas y el distanciamiento social. Los antibióticos. ¿Sí? Mucha gente se trataba en su casa con antibióticos. Eso es una mala práctica que se desarrolló durante el COVID. El antibiótico no tiene capacidad de destruir virus. Los antibióticos se elaboran para combatir a las bacterias, pero no a los virus. Entonces, no es bueno administrarse o medicarse, efectivamente, con antibióticos porque realmente no son efectivos y lo único que podemos llegar a hacer es generar resistencias, más de las que existen en la actualidad. Si recibo un paquete de China, ¿me puedo contagiar? Pues no, porque en primer lugar ese paquete tiene un viaje muy largo, la vida media del virus en un material inerte es muy poca, porque como les he dicho, necesita infectar algo vivo para replicarse, por lo tanto, en los materiales inertes es de pocas horas, ¿sí? Entonces, obviamente no hay ningún tipo de peligro en recibir paquetería de ningún país. ¿La vacuna de la influenza me protege frente al coronavirus? Las vacunas se diseñan para que sean específicas
para determinadas enfermedades. Si hablamos de la vacuna de influenza, nos va a proteger contra la influenza. La vacuna del COVID nos va a proteger contra el COVID. Sí es bueno, obviamente, vacunarse contra la influenza porque nos protege contra otra enfermedad respiratoria importante, pero no genera reacción o protección cruzada contra el COVID. Para eso hay que vacunarse contra el COVID. También surgió el mito, porque la mayor parte de las personas que desarrollan enfermedad grave, sabemos que una predisposición es tener más de 65 años, entonces también surgió el mito de que esta enfermedad o este virus solamente afectaba a las personas mayores, y eso no es real, puede infectar a cualquier individuo de cualquier edad. Otro mito muy simpático es si los perros y los gatos podían transmitir el COVID. ¿Sí? No existe evidencia científica de que perros y gatos puedan transmitir el COVID. Les platico que en algunos países, por ejemplo en España, que tuvieron restricciones para salir a la calle durante un tiempo, solamente se permitían salir determinado tiempo a las personas que tenían animales domésticos, principalmente perros, a pasearlos. Y de broma surgieron muchos chistes en las redes sociales que los perros se quejaban porque los sacaban a pasear mañana, tarde, día y noche, porque la gente quería salir a la calle. Entonces, la única manera de que no te llevaran, porque sí te multaban si te veían en la calle y tú no tenías una justificación de estar en la calle, era traer un perrito. Entonces, como que la gente rentaba a sus animales para pasear, hicieron negocio, ¿no?, del paseo canino. Ok, dos mitos en los que quiero profundizar un poquito más. En primer lugar, el origen. Se habló mucho sobre el origen del virus, si había sido un virus generado y construido en un laboratorio o si había sido un virus de origen natural. ¿Por qué profundizo un poquito en este mito? Porque muchos mitos tienen un trasfondo político, como fue este el caso, ¿sí? Llegó a tal situación que la propia Organización Mundial de la Salud estableció un grupo de científicos que se dedicaron única y exclusivamente a investigar si existían evidencias científicas de que este virus se podía haber construido por el hombre en un laboratorio o si existían evidencias científicas de un origen natural a partir de un virus que estaba en los animales y que brincó al hombre. Después de un estudio, pues este comité científico puso de manifiesto que no hay evidencia de que hubiera sido construido en un laboratorio, cuando en los laboratorios se hace cualquier manipulación o modificación genética en el DNA o en el RNA, quedan pistas, quedan cambios o señales de que esa información genética ha sido manipulada, ¿sí? Y no hay ningún tipo de esas pistas en esa hebra, en ese genoma de RNA que tiene el SARS-CoV-2. Por lo tanto, no existen evidencias científicas de que se haya generado ni manipulado en un laboratorio. Sin embargo, sí existen evidencias de un origen natural mediante un proceso que se conoce como zoonosis. Hay muchas enfermedades que han llegado al hombre a partir de virus que generan enfermedades en los animales. Entonces, esos virus se adaptan a poder infectar al hombre y debido a la convivencia estrecha que tenemos con algunos animales, bueno, pues pueden brincar a la especie humana y generar una enfermedad en el hombre. Se propone al murciélago como un reservorio directo de este virus y que permitió el virus de los murciélagos pasar al humano, o bien a través de un intermediario, donde se habla del pangolín. Y la evidencia científica radica en que existen virus en el murciélago que generan enfermedades respiratorias en los murciélagos que tienen un 96% de semejanza con el SARS-CoV-2. Y en el pangolín existen virus que tienen un 92% de semejanza con el virus del SARS-CoV-2. Por lo tanto, como en otras enfermedades, como pasó con el VIH, ¿sí?, como pasó con el ébola, como pasó con la influenza, hay posibilidad de que virus que generan enfermedades en los animales puedan adaptarse por procesos de recombinación y cambios genéticos que les permiten adaptarse para infectar al humano. Por lo tanto, lo que tenemos hoy en día de evidencia científica es que el origen del virus es un origen natural a partir de una zoonosis.
Y el otro mito en el que sí me voy a entretener un poquito más es sobre las vacunas del COVID-19. Hubieron muchísimos mitos generados en torno a este tema. Se decía que las vacunas producen la enfermedad, es decir, si yo me vacuno, me voy a enfermar, voy a desarrollar la COVID-19. Se decía que las vacunas son capaces de modificar nuestra información genética, que cuando nos vacunan nos implantan chips para podernos manipular y que las vacunas de RNA, que fueron las que más se aplicaron, fueron Moderna y la vacuna de Pfizer, ¿sí?, se inventaron de cero cuando surge la pandemia de COVID-19. Bueno, vamos a ver las evidencias científicas para contrastar estos mitos con la realidad, con lo que sabemos. Lo primero es saber lo que es una vacuna. La vacuna es un producto biológico que se genera para que de una manera segura nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune, sea capaz de generar protección para que cuando nosotros nos enfermemos, esa protección sea capaz de frenar la infección o de evitar que desarrollemos una enfermedad grave. Ese es el objetivo de las vacunas y están muy controladas en cuanto a su desarrollo. Vámonos a las cifras, vámonos a los reportes, a los datos, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud reporta que de 2 a 3 millones de individuos salvan su vida cada año gracias a las vacunas. El impacto que tienen las vacunas en la salud pública es enorme, sobre todo en la población infantil. Aquí les traigo dos gráficas para que vean cómo se da el cambio en el reporte de casos cuando se inicia con un protocolo de vacunación, con enfermedades que todos conocemos, por ejemplo, el sarampión. Aquí en la parte de abajo vemos a lo largo del tiempo cuáles son la cantidad de casos notificados y vemos cómo pues son muchísimos casos por año hasta que en el año 1968 se empieza a aplicar la vacuna contra el sarampión. Fíjense lo que ocurre rápidamente en cuanto al reporte de casos. A partir del año 1998 y ya en el siglo XXI prácticamente no hay casos reportados de sarampión. El sarampión es una enfermedad que puede matar a los niños, ¿sí? Es una enfermedad grave. Ahora ya la vemos como algo leve. ¿Por qué? Porque todos estamos vacunados y no desarrollamos sarampión grave. Y muchos inclusive no desarrollan sarampión por la vacuna. Otro ejemplo, la tosferina. Es una enfermedad bacteriana que afecta al sistema respiratorio. Les traje esta gráfica porque ocurre lo mismo. La cantidad de casos es muy alto hasta que inicia la vacunación en el año 1950, donde empiezan a disminuir de manera paulatina. Y si se fijan, hay un rebrote aquí entre el año 1980 y 1984. Eso fue porque como disminuyeron los casos y prácticamente no se reportaban casos de tosferina, los gobiernos decidieron dejar de aplicar la vacuna, ser más laxos en el proceso de la vacunación. Como consecuencia, empezaron a reportarse de nuevo casos de tosferina. Se volvió a ser más estricto en el proceso de vacunación y hoy en día pues ya no tenemos prácticamente casos reportados de tosferina. Con esto quiero poner evidencia de la importancia de la vacunación para prevenir las enfermedades infecciosas, enfermedades mortales y que sobre todo afectan a los niños. Voy a hablar ahora de las vacunas que se generaron frente a la COVID-19, o sea, para controlar la infección por el SARS-CoV-2. Estas vacunas podían ser de diferentes tipos. Sí, de hecho, una de las cosas que generaba como más inquietudes, que no sabías qué vacuna te iban a aplicar y no sabías esa vacuna cómo estaba hecha. Hubo un poquito de mal información, sobre todo porque se manejaba mucho en redes sociales, que a veces no tienen ese contraste científico. Todas las plataformas o todos los sistemas de vacunas que se generaron durante el COVID eran vacunas que ya existían, estaban probadas en cuanto a su seguridad y eficacia desde hacía muchísimos años. Por ejemplo, vacunas que tienen o están compuestas del virus muerto o inactivado. Un virus cuando está muerto no se puede replicar, por lo tanto no puede infectar, no puede enfermar. Sin embargo, el hecho de que a nosotros nos administren ese virus muerto le permite a nuestro sistema inmune reconocerlo como algo extraño y generar protección frente a él, para que cuando ahora sí nos pongamos el contacto con el virus vivo, podamos frenarlo. Esa es la finalidad de una vacuna.
el hecho de que el virus esté muerto imposibilita que el virus genere la enfermedad. Por lo tanto, es un mito que el hecho de vacunarse nos enferma. Estas vacunas con virus muertos o inactivados las estamos aplicando a nivel internacional desde el año 1896. Por lo tanto, el conocimiento de cómo funcionan, cómo se desarrollan, los efectos secundarios es enorme. Fue muy fácil adaptar ese tipo de vacuna o esa plataforma de vacuna al nuevo virus. Y así es como se generó la vacuna de Sinovac. Existen otras vacunas que están basadas en proteínas, es decir, en fragmentos o elementos del microorganismo, en este caso del virus. Por ejemplo, proteínas o pedacitos del virus, como viene aquí, podía ser la proteína S, era lo más común. Este tipo de vacunas se aplican desde el año 1923, por lo tanto la información que tenemos también es enorme. O bien utilizar esa carcasa o esa parte externa del virus, esa membrana, sin su información genética, por lo tanto eso es inerte, eso no puede replicarse, utilizar solamente lo de afuera del virus del SARS-CoV-2. Ese tipo de vacunas se conocen como vacunas semejantes a virus, porque tienen solamente una parte, la parte de fuera. Tampoco eso es capaz de inducir la enfermedad. Y así se desarrolló la vacuna Abdala, que es una vacuna que está hecha con proteínas o fragmentos del virus, concretamente la proteína S, o la vacuna de Novavax, que es una vacuna que está realizada o que se clasifica como semejante a virus. Otro sistema de vacunas son aquellas que están realizadas a través de vectores virales. ¿En qué consiste eso? Consiste en utilizar a un virus que no es patogénico, es decir, que no genera enfermedad, como una plataforma, como un transporte para llevar a nuestras células una instrucción para que nuestras propias células produzcan la proteína S. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que si nuestras células producen la proteína S, eso no es dañino, porque la proteína S sola no puede hacer nada, y no hay material genético, eso no se replica. Sin embargo, nuestro sistema inmune sí se va a dar cuenta de que ahí hay algo que es distinto y va a generar protección frente a esa proteína, los famosos anticuerpos neutralizantes. Con este sistema de vectores virales ya existía una vacuna autorizada que se aplicaba contra el ébola desde el año 2019. Por lo tanto, ya teníamos las herramientas para conocer cómo se desarrollaban, su seguridad y su eficacia. Y así se desarrollaron muchas vacunas, por ejemplo, la de AstraZeneca, la de Janssen o Johnson & Johnson, que también se le conocía, la vacuna de CanSino, la vacuna Sputnik o la vacuna mexicana, la vacuna Patria, ¿sí? La de Avimex. El fundamento es utilizar un virus para llevar esa instrucción a nuestras células de que las células produzcan algo que no es nuestro, que es del virus, pero que a nosotros no nos hace daño, pero sí sirve para despertar a nuestro sistema inmune y generar protección. Y por último, las más controversiales, las vacunas de RNA, que fueron las que más se aplicaron, porque fueron las que más rápidamente se desarrollaron. Es una ventaja de esta tecnología. Desarrollar vacunas de RNA es un proceso muy rápido. Por lo tanto, como íbamos contrarreloj, pues fue una de las tecnologías que se logró desarrollar antes. ¿En qué consisten las vacunas de RNA? Es muy parecido a las vacunas de vectores virales. La diferencia es que esa instrucción que se va a llevar a nuestras células va en el interior de una nanopartícula hecha de lípidos que está asemejando a esa envoltura que tiene el virus. Pero el fundamento es exactamente el mismo que las de vectores virales. La diferencia es cómo se lleva esa instrucción a nuestras células. Y así como les comentaba, se desarrollan la de Pfizer, BioNTech, y la vacuna de Moderna. Se decía que estas vacunas surgieron a causa de la pandemia, es decir, que empezaron a trabajarse con ellas en el año 2020. Si ustedes entran a cualquier red o plataforma donde se publican eventos científicos, pueden ver que desde el año 2002 ya se habían desarrollado vacunas de RNA para tratar el cáncer. Tenían otro objetivo diferente, pero era lo mismo, prevenir o frenar el desarrollo, en ese caso, de células tumorales.
Ya habían pasado ensayos preclínicos y muchos de ellos ya estaban en ensayos de fase 1 y fase 2. Por lo tanto, no eran nuevas. Aprovechamos todo ese conocimiento que se tenía para cambiar y esa misma estrategia, esa misma plataforma de RNA, ahora aplicarla a protección contra el SARS-CoV-2. ¿Qué tiempo se requiere para desarrollar una vacuna? De manera tradicional, podemos hablar de unos 15 años. ¿Sí? Es decir, primero tenemos que hacer estudios preclínicos de investigación básica que pueden tardar de 2 a 4 años, utilizando células in vitro, es decir, en cultivo, en los laboratorios de investigación, utilizando animales de experimentación, donde lo primero es demostrar que ese desarrollo que estamos generando, esa plataforma para generar protección, es capaz de generar protección en animales de investigación. Y una vez que vemos que es capaz de proteger, hay que ver que sea segura. Entonces hacemos estudios de seguridad en animales de experimentación. Eso es lo que se conocen como ensayos preclínicos. Una vez que hemos desarrollado esos ensayos preclínicos, hacemos una solicitud para empezar a realizar estudios clínicos. Esas solicitudes requieren un tiempo para ser evaluadas por un comité. Una vez que el comité lo aprueba, pasamos a la fase de los ensayos clínicos, que puede durar de 5 a 7 años. Consta de 3 fases. La fase 1, donde primero se evalúa que esa vacuna que fue exitosa y que fue segura en animales de experimentación sea segura también en humanos. Se trabaja con un grupo de voluntarios pequeño, menor a 100 personas, donde se aplica esa vacuna y se evalúa sobre todo seguridad. Si los resultados son exitosos, pasamos a fase 2. En fase 2 tenemos ya un grupo de voluntarios mayor, varios cientos de voluntarios, donde se aplica la vacuna y aparte de medir, obviamente, seguridad todavía, sobre todo efectos secundarios a corto plazo, se mide que realmente sea efectiva en humanos, es decir, que genere protección en el humano. Se analizan vías de administración, dosis que se aplican, etc. Si esos resultados son prometedores, exitosos y no hay ningún efecto colateral o daño colateral que frene el estudio, pasamos a fase 3. Los estudios de fase 3 es muy importante que sean multicéntricos, es decir, que intervengan instituciones de diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Porque yo necesito ya un muestreo de población más amplia. No me sirve que sean 200 personas de Aguascalientes. Necesito que sean miles de personas, varios miles de personas y que estén en diferentes países para que su genética, su forma de respuesta sea diferente y tener una muestra heterogénea de la población, para tener evidencia de que eso cuando salga a población abierta va a ser efectivo. Aparte debe ser un estudio doble ciego, es decir, que ni el voluntario sabe que le aplican, ni el médico sabe que está aplicando, porque vamos a aplicar a un grupo de los voluntarios vacuna y a otro grupo de voluntarios un placebo. Siempre necesitamos ese placebo. Bueno, estos estudios de fase 3 llevan su tiempo, obviamente. En general hablamos de 5 a 7 años. Cuando han logrado pasar estas 3 fases de manera exitosa, se realiza una solicitud para que las agencias reguladoras de los fármacos o de las vacunas evalúen todos esos resultados y den su visto bueno. Es lo que se llama ya como la autorización final. Esa solicitud o esa revisión por parte de la agencia reguladora puede tardar hasta 2 años, llámese FDA en Estados Unidos, sea la Agencia del Medicamento Europea, sea el COFEPRIS mexicano. Se puede tardar hasta 2 años. Cuando ya hemos pasado todo esto, entonces empezamos con la producción a gran escala y su distribución. ¿Qué se hizo durante la pandemia? Tenemos la condición del SARS-CoV-2. ¿Era un virus nuevo? Sí, era un virus nuevo, pero que se identificó como perteneciente a una familia de coronavirus, de los cuales ya habíamos tenido una pandemia en 2002, el SARS-CoV-1, y otra en 2012, el MERS-CoV-2. Por lo tanto, conocíamos la estructura, la forma de infectar y cómo actuaba el enemigo. Se había desarrollado muchísima investigación básica preclínica frente al SARS-CoV-1 y frente al MERS. Y eso mismo lo aprovechamos ahora cambiando solamente las diferencias de este nuevo virus. Por lo tanto, ya había mucho hecho.
De hecho, una de las limitantes en la pandemia del SARS-CoV-1 y en la pandemia del MERS es que no existía un modelo animal donde se pudiera probar la infección, porque los ratones no son susceptibles de infección por estos coronavirus. Entonces, la mayor parte del trabajo se enfocó en eso, en tener un modelo experimental que pudiera ser infectado por el SARS-CoV-1 o por el MERS para poderse estudiar. Y eso ya lo teníamos. Cuando llegamos a la pandemia del SARS-CoV-2, la pandemia de la COVID, ya teníamos ese modelo. Por lo tanto, los ensayos preclínicos se realizaron en meses y fueron exitosos. Se midió tanto si las vacunas a base de esa proteína S o las vacunas a base de la estructura externa del virus o las vacunas de RNA, lo que fuera, si esas vacunas generaban protección en animales de experimentación y si eran seguras en cuestión de meses. Ya teníamos todas las herramientas para hacerlo. Luego se pasó a los ensayos clínicos. Obviamente hubo que hacer una solicitud, pero cuando nos tardan normalmente 2 años para aprobar la solicitud, pues todos teníamos prisa y todos estábamos involucrados. Entonces la administración se tardaba días o semanas en autorizar pasar a fase clínica. En fase clínica siempre se empezó por fase 1, siempre, pero antes de terminar la fase 1, cuando uno ya empieza a analizar todos sus resultados, ya sabe si han habido o no daños, es decir, si es segura o no. Por lo tanto, se empezaron a solapar las fases. En cuanto estaba avanzada fase 1 y ya los resultados eran positivos, se desarrollaba fase 2. Con eso se ganaba tiempo, ¿sí? Terminando fase 1 y fase 2, se iniciaba fase 3, no nos brincamos ninguna fase. Y al mismo tiempo que esa vacuna estaba en fase 3, las empresas empezaron a producir las vacunas. Eso tuvo un costo, un riesgo enorme para las empresas productoras de las vacunas, porque si durante fase 3, y lo hubo, se frenaba el estudio porque aparecía algún efecto colateral o realmente se veía que no se generaba protección, toda la producción no se vendía. Pero no hubo otra forma. Entonces se apostó a autorizar al mismo tiempo que el estudio está en fase 3, se empieza con la producción masiva. Eso fue lo que hizo Moderna, eso fue lo que hizo Pfizer. Por eso fueron las primeras en aparecer en el mercado, no porque se hubieran brincado fases, sino porque se optimizaron los procesos. Este proceso que las agencias reguladoras en condiciones normales tardan 1 a 2 años, pues se aceleró. Y en cuestión de pocos meses, la agencia reguladora evaluaba si había seguridad, si había efectividad de la vacuna y por lo tanto ya podía ser autorizada. De tal manera que en cuestión de aproximadamente 1.5 años, es decir, año y medio, se autorizaron muchas vacunas. Sin embargo, lo que es importante tener en mente es que la rapidez en el proceso no comprometió en ningún momento la seguridad de la vacuna. ¿Sí? Se pasaron por todas las fases necesarias para tener plena efectividad en el proceso y plena seguridad de que no habían efectos colaterales. Eso también puso de manifiesto que tenemos una burocracia enorme, porque algo que se puede hacer en año y medio, ¿cómo es posible que en condiciones normales la hagamos en 15 años? ¿Cuál fue la diferencia? Que todos los actores involucrados, es decir, comunidad científica, ahí vamos nosotros también, comunidad científica, la administración pública, las empresas productoras de vacunas y las agencias reguladoras tenían un único objetivo común y una prioridad, salir de la pandemia. Y eso pone de manifiesto que cuando todos nos ponemos de acuerdo con un objetivo común, se pueden acortar y se pueden tomar soluciones de una manera rápida. ¿Sí? Entonces, ese fue aprendizaje en todos los sentidos. Por lo tanto, de los mitos que les he hablado, yo creo y espero que les haya quedado claro que las vacunas no producen enfermedades, que las vacunas no tienen ningún elemento que permitan que nuestro DNA sea modificado, porque si el virus está muerto, ese DNA ya no puede, o ese RNA ya no puede hacer nada, y si no, son solo partes del virus. Por lo tanto, no hay posibilidad de modificar nuestra genética. No nos implantaron nanochips, científicamente no podemos demostrar lo que no es evidente, o sea, no hay evidencia de eso, pues no les puedo traer más demostración en el sentido.
Y luego que las vacunas de RNA no se generaron durante la pandemia. Ya se había avanzado muchísimo. La única diferencia es que se autorizaron durante la pandemia, eso sí, pero ya se tenía muchísima información. Realidades sobre las vacunas. Realidades es que son seguras y eficaces, ¿sí? Es la mejor herramienta que tenemos en nuestras manos para prevenir las enfermedades infecciosas que son mortales, insisto. Algo también muy importante, las vacunas deben de actualizarse y eso sí es pues una lucecita roja que deben de tener la administración pública. Estamos frente a un virus que tiene una capacidad de cambio enorme. Yo creo que todos hemos leído cómo hemos ido cambiando de cepas que antes se llamaban alfa, beta, gamma, delta, omicron, que tenía una alta tasa de transmisibilidad y que tenía también, que generaba enfermedad más grave, cómo hemos tenido subvariantes. Entonces, las vacunas que se generaron en 2020 no tienen la misma eficacia que las que se deben de generar con las cepas actuales y con las variantes actuales. Entonces, eso sí es algo muy importante a considerar. Las vacunas deben de estar actualizándose, porque el virus se actualiza para poder sobrevivir, de igual manera nosotros para poder protegernos. Y algo importantísimo, para mí por lo menos como inmunóloga y que les quiero transmitir, es que las vacunas ayudan a proteger a todos aquellos individuos que por su estado de salud, porque son muy pequeños los niños recién nacidos, porque tienen un cáncer grave, porque tienen una enfermedad que hace que su sistema inmune esté suprimido, o simplemente un individuo que se vacuna, pero que no a todo el mundo las vacunas les genera el mismo grado de protección, quedan de alguna manera todavía expuestos a la enfermedad. Entonces, ayudan a proteger a esos individuos que no tienen acceso a la vacuna a través de lo que conocemos como inmunidad de grupo o coloquialmente inmunidad de rebaño. Y gráficamente lo podemos ver aquí, es algo muy sencillo. En rojo tenemos un individuo enfermo, en azul individuos susceptibles, es decir, individuos que pueden ser contagiados, que durante el COVID-19 éramos todos, ¿sí? Sí había una mayor susceptibilidad de algunos individuos a generar enfermedad grave, ¿sí? Se hablaba que la obesidad, las enfermedades, el tener ya un padecimiento cardiovascular, y es cierto, diabetes tipo 2, enfermedades metabólicas predisponen al desarrollo de una enfermedad más grave, una enfermedad COVID, pero todos estamos sujetos a ser infectados y a desarrollar la enfermedad. Entonces, el panorama es este: si yo tengo una población enorme de individuos susceptibles, que eso pasa siempre al inicio de las pandemias, en cuanto tengo un individuo enfermo, con una alta tasa de transmisibilidad, como tiene el SARS-CoV-2, empieza a contagiar y son pocos los individuos que no se enferman. ¿Qué pasa si yo logro vacunar a un porcentaje elevadísimo de la población? En color naranja tengo a los individuos que ya están vacunados, ya están protegidos. Si yo en esa población tengo 5 individuos que por situación de su estado de salud en ese momento, porque no pueden aplicarse una vacuna, no porque no quieran, porque no pueden aplicarse una vacuna, los mantengo protegidos porque esta barrera de individuos vacunados impide que pase o que se transmita la infección. Estamos hablando que para eso requerimos entre un 75, 80 o 85% de población vacunada para poder generar inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño. Bueno, y ya quiero terminar dejándoles una reflexión como parte de este espacio, que es su objetivo, ¿no? Hacernos reflexionar un poquito. Mi reflexión va en que cómo ponderan ustedes, desde el punto de vista de las vacunas y en base a la información que les he compartido, el hecho de que sea una libertad personal el vacunarse en contra del bien público que genera la vacuna. ¿Cómo ponderamos la libertad personal respecto al derecho de los niños a su salud y que muchas veces los padres deciden si los vacunan o no los vacunan? Y cómo ponderamos la libertad personal de cada quien a vacunarse o no vacunarse respecto a ese derecho de ese grupo de personas que quieren acceder y no pueden por su condición de salud a la vacuna.
¿sí? Eso sí tiene que ser una reflexión completamente individual y personal. Lo que sí me queda claro es que la vacunación, además de ser un acto individual, que lo es un acto solidario, ¿sí? Porque es la única manera, y se demostró durante la pandemia, de resolver un problema de salud internacional. Pues les agradezco a todos por su atención y quedo pendiente de cualquier duda, plática o conversación que quieran tener. Gracias, doctora. Muy buenas tardes. Felicidades por esta plática, la verdad, muy interesante. Sobre todo los mitos y realidades que muchas de nosotros caímos también pensando en esto, ¿no? Yo me gustaría invitar al público si tienen alguna duda, comentario al respecto, porque la doctora puede auxiliarnos. Eva, no necesito. Una pregunta, ¿qué quiere decir virus muerto? Porque entonces estamos suponiendo que los virus son vivos y bueno, ese es algo como que está entre lo vivo o lo muerto. Muerto se refiere a que no tiene DNA, a que no sé. Muerto se refiere a que no es capaz de inducir la infección, que no es capaz de infectar. ¿Pero por qué? Porque se tratan con químicos o se tratan mediante métodos físicos o se irradian para que pierda esa capacidad de poder infectar. Entonces solamente tienes, se hace igual que con las bacterias, tienes solamente el microorganismo con todos sus componentes, pero que pierden la capacidad de inducir enfermedad, pierden su capacidad infectiva. Lo único que va a servir es para despertar al sistema inmune. Ah, ok, gracias. Sí, porque entonces pues mejor inactivos, porque muertos suena es lo mismo. Raro. Es que estas vacunas se llaman, no sé si venía ahí, muertas o inactivadas. Sí, sí venía. El término sí. se maneja en paralelo, son sinónimos. Oye, ¿sí? y otra pregunta, cuando ponen los vectores, o aquí estamos suponiendo que el RNA se va a replicar pues para formar la proteína o se va a leer. Se va a leer, Así sí. es. No hay ningún riesgo de que en un momento se pueda integrar al genoma, de que cambie con alguna reversa y se transforme en DNA y se incluya. Sí, mira, esa inquietud se fundamenta o se puede fundamentar en que sí existen algunos virus que de manera natural, como el virus del papiloma humano, puede infectar una célula y permitir a esa célula hacer cambios. Y ese es el hecho de que una célula infectada con el virus del papiloma en determinadas condiciones puede transformarse tumoral, ¿sí? Y puede generar un cáncer. Sin embargo, para el desarrollo de todas estas vacunas que contienen material genético, se utilizan secuencias que no permiten su ensamblaje con la información genética humana. Cuando el virus, como es el virus del papiloma humano, permite que su información genética se exprese en la célula y modifique la información de la célula, lo hace a través de moléculas que él mismo contiene, ¿sí? Cuando se aplica una vacuna no existen esas moléculas, ¿sí? No existen esos elementos que son capaces de permitir que haya un solapamiento en la información, entonces el riesgo es cero, es imposible. O sea, faltan elementos para que eso sea factible. ¿Sí? Gracias. Y bueno, un comentario que yo creo que es importante que este tipo de pláticas lleguen a la comunidad, porque la verdad es que en los medios son miles de cosas y que no estamos realmente enterados de cuál es la realidad de todo esto. Ojalá que se pudiera, no sé, por Facebook, tú que la publicaras, porque realmente creo que es muy interesante que llegue para todos y saber realmente qué es lo que pasó. Coincido contigo. Yo creo que parte de los miedos que se generaron durante la pandemia fue por desinformación o malinformación. Coincido contigo. Y se levantaban mucho las voces en contra de las vacunas. Mucho. Y yo intenté en la manera de lo posible, bueno, yo y muchos inmunólogos, obviamente, pertenezco a la Sociedad Mexicana de Inmunología, y todos en general intentamos levantar nuestra voz, pero muchas veces se oye más fuerte las voces negativas que las voces positivas, ¿sí? Sí hicimos mucha campaña para divulgar información a favor, ¿sí? A favor y sobre todo explicando con un fundamento científico el por qué no es posible, ¿sí? Pero a veces cuesta.
A veces cuesta y sobre todo porque es más sencillo pasar una noticia negativa, como que tiene más morbo y Claro. nos mueve a veces eso, de que me llega esa información y sin contrastarla ya la he compartido con mi grupo de WhatsApp, que tengo 200 personas. Entonces, sí, fue un problema luchar en contra de la velocidad con la que se generaba la información, y mucha información verdaderamente hizo daño en lugar de ayudar. Y sí, yo estoy en la mejor disposición de platicar esto donde me inviten, con gusto. Felicidades, muy, muy, muy interesante. Gracias. 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 ¿Alguien más? Maestra, por favor. Maestra, pues la Organización Mundial de la Salud acaba de notificar pues que ahí viene otra vez, bueno, la temporada y Así que es. hay otro, ¿cómo le llaman? Otra cepa. Otra cepa, otra variante. cepa, Ujú. otra variante. Y la preocupación es que aquí en México pues nos van a poner las vacunas antiguas que no están preparadas para esta nueva cepa. ¿Qué recomienda? ¿Ponérnosla o no ponérnosla? ¿Es mejor ponerla o no ponerla? Esa es mi pregunta. Sí, sí, gracias. y muy justificada su comentario. Por eso he hecho yo la observación de que las vacunas deben de actualizarse, ¿sí? Es cierto, esa es la realidad. Entre la opción de aplicársela o no aplicársela, mi sugerencia es aplicarla, porque si bien la efectividad puede reducirse un poco, ¿sí?, siempre hay algo de protección. Cuando los virus cambian, van haciendo pequeñas modificaciones. Los virus da la impresión, cuando uno los estudia y estudia tan de cerca al enemigo, de que tuvieran capacidad, inteligencia y capacidad de pensar, porque cambian lo que les permite, de alguna forma, burlar a nuestro sistema de protección. Entonces, sí hay cambios, pero son pequeños cambios. Entonces, sí hace que la enfermedad sea más transmisible o puede hacer que la enfermedad sea más grave, o a veces al revés, ¿sí? Pero la vacuna te va a generar algo de protección. Pero sí es un hecho que deben de actualizarse. Igual que se actualiza la de la influenza. Cada año hay cambios en la vacuna de la influenza porque también es un virus de RNA y que está sometido a mutaciones continuas. El hecho de que sea de RNA hace que mute más rápidamente que los virus de otro tipo de material genético, como son los de DNA. Entonces, mi sugerencia es sí aplicar la vacuna, pero también mi observación y mi toque de atención es que deben de actualizarse. Es un hecho. Ujú. Muchas gracias y felicidades por la plática muy interesante. Gracias. 3 preguntas rapidísimas. Primero, ¿por qué hay personas que se infectaron de COVID y se volvieron a infectar y se volvieron a infectar como una predisposición? Bueno, no sé qué haya, que favorezca. Segundo, acabo de escuchar en un programa, en un medio de comunicación, en la televisión, que decían justamente que hay personas que después de haber padecido COVID, como que quedan como con una enfermedad latente permanente, como un daño que así va a existir y así van a pasar y no sé cuándo se les quite. Por ejemplo, personas que no volvieron a tener el sentido del olfato. Ujú. No sé qué tanto pueda ser mito. Y tercero, también acabo de escuchar que en el Reino Unido hay como un brote, así como decía ahorita María Esther, como un brote que se está viendo, probablemente las condiciones, el tiempo, y que particularmente en Escocia, en Edimburgo, favoreció un festival o lo que quieras, de 10 personas, de 10 adultos mayores, uno ya tenía COVID, bueno, el que existe ahorita. Sí. A propósito de eso, comentaron la necesidad de revacunarse y de, creo que la vacuna bivalente o algo así comentaron, como la de influenza Ujú. y COVID, algo así. Entonces, 3 preguntas rápidas. Muchas gracias y Al felicidades. contrario. A ver si me acuerdo de las preguntas. La primera, la reinfección. Bueno, allí hay 2 factores. Siempre que uno habla de enfermedades hay que ver los 2 lados, al enemigo, al que está generando la enfermedad, y al sujeto que la desarrolla. Entonces, cada uno de nosotros tiene una carga genética distinta. Dentro de esa carga genética, dentro de nuestros genes, que son los que nos hacen ser como somos en todos los aspectos, pues están los genes que ayudan a que tú desarrolles tu respuesta protectora, tu respuesta inmune. Entonces, tenemos algunos genes que son distintos entre nosotros, es obvio por nuestro físico y por nuestras características, y que también son distintos en nuestro sistema inmune. Entonces, hay personas que
frente a cada patógeno, porque eso cambia según cada patógeno, su protección inclusive natural, ya no solo la que genera en la vacuna, no es igual de eficiente que en otra persona frente a ese virus. Por eso los procesos de reinfección, ¿sí? Porque esa protección que genera no es lo suficiente para evitar un segundo proceso infectivo. Eso es la parte del individuo, pero también tenemos la parte del virus, que es ese cambio continuo que está realizando. Entonces, la cepa con la que se infecta o la variante en el primer contacto, en el primer proceso, no tuvo que ser la misma que la del segundo. Entonces, eso hace que hayan esas reinfecciones, igual que con la influenza, es exactamente la misma situación, ¿sí? Entonces hay que verlo desde ambos lados, que el virus está cambiando y que cada uno de nosotros tiene un sistema de protección diferente, que puede ser que frente al SARS-CoV-2 tu sistema de protección no sea tan bueno, pero por ejemplo frente al virus de la hepatitis sea excelente. Va a depender mucho de a lo que se enfrenta, ¿sí? La otra era... Sí, es el síndrome post-COVID, que llaman. Sí es cierto que hay alteraciones que se quedan permanentes, no sabemos hasta cuándo, porque claro, aquí tenemos un estudio de 2-3 años, como mucho. Entonces tenemos pocos antecedentes para hacer un estudio prospectivo. Pero sí es cierto que algunas modificaciones, sobre todo del sistema nervioso, perduran en algunos pacientes, ¿sí? Es tanto el daño y la alteración que genera el virus en nuestro cuerpo que hay veces que en algunos de nuestros sistemas quedan como alterados, ¿sí? Aparte de que el virus, al infectar la célula, la mata, la daña, ¿sí? Entonces, sí se han descrito síndrome post-COVID a nivel respiratorio, a nivel del sistema nervioso, muy asociado a que tardan mucho en recuperar el olfato, que tardan mucho en recuperar el gusto. Sí hay mejoría, pero es más lenta de la esperada. Y también a nivel del sistema cardiovascular, muchas deficiencias o alteraciones o daño que se queda a nivel cardíaco. Sí es cierto, eso no es un mito. Que tiene tratamiento también es cierto, ¿sí? Que se puede tratar esos síndromes, ese síndrome post-COVID, para amilorarlo, o sea, que no sea tan fuerte la sintomatología. Y respecto a lo del Reino Unido, sí hay, pero eso es en general, en todo el mundo están habiendo de nuevo picos. Muchos virus siguen modelos estacionales, es decir, igual que el de la influenza, en otoño y en primavera es cuando tienen los picos, cuando tienen los brotes. Entonces sí es cierto que hay nuevos brotes, van a seguir habiendo brotes de COVID. Cada país ahora tiene que definir, en base a las características, la idiosincrasia y el movimiento de la economía y de cada país, las medidas que toma para ir previniendo esos brotes. Las vacunas, mientras se actualicen, nos van a seguir protegiendo. Inclusive las no actualizadas nos van a generar algo de protección, pero sí es importante que se vayan actualizando con las nuevas cepas. De hecho, hay comités científicos que se dedican únicamente a eso, a caracterizar cuando hay un brote, cuál es la cepa que la ha generado, las diferencias respecto a la cepa anterior y eso aplicarlo al desarrollo de una vacuna actualizada. La plataforma ya está, por lo tanto es rapidísimo, o sea, la plataforma me refiero al sistema de producción de la vacuna ya está. Es solamente hacer ese cambio y producirla. Ya no se necesita un control de fase 1, fase 2, fase 3, porque son cambios mínimos que se hacen en la formulación. ¿Sí? ¿Sí contesté las tres? ¿Sí? Bueno. Palomita. Permítame, Cam. Pero si gusta usted más. Hola, felicidades, doctora, la Gracias. verdad que sí. 2 puntos nada más. 1, están ya anunciando por parte del gobierno que ya va a haber la vacuna para la influenza y que hay que ir a los centros de salud para vacunarnos. Por lo que dijiste en un principio, no importa COVID, si está la de influenza, hay que vacunarnos de influenza, independientemente de COVID, aunque después, cuando ya nos avisen que hay COVID, pues vacunarnos contra el COVID. Esa es una pregunta que es así. Y la segunda, ¿por qué no ha salido después de tantos años la vacuna contra el VIH? Sé que a lo mejor es un tema, pero sí, nos preguntamos mucho dentro de ese ambiente, ¿por qué no se ha podido todavía encontrar la vacuna? Sí, muchas gracias. Respecto a su primer pregunta, si es importante acudir a vacunarse contra la influenza, yo me la aplico desde que cumplí los 50, o sea, ya llevo 2 años aplicándomela,
y es muy efectiva, ¿sí? Entonces es independiente, porque influenza sigue habiendo, o sea, el COVID vino para quedarse, el virus, el SARS-CoV-2 vino para quedarse, y lo que hay que hacer es adaptarnos y aprender a convivir en base a cómo actúa este virus. Entonces hay que aplicarse la vacuna contra la influenza, que nos va a dar protección frente a la influenza, y cuando se pueda acceder a la vacuna de COVID, aplicarse la vacuna del COVID, ¿sí? Y respecto a la vacuna del VIH, o hay muchas otras vacunas, por ejemplo, la vacuna contra el ébola, que también está apenas arrancando. ¿Qué más? Hay otras vacunas que están también en esa situación. Bueno, al rato me acuerdo. Pero todas esas vacunas, la situación está en que el virus cambia a tal velocidad, o el virus tiene unas características de infectar tan particulares que la protección que da la vacuna no es suficiente para frenarlo. Entonces, los problemas con las vacunas, por ejemplo, la vacuna del dengue, estamos en la misma situación muchos años, y el dengue es un problema en todos los países tropicales enorme, es un problema de salud enorme, ya tenemos dengue aquí en Aguascalientes también, ¿sí? ¿Cómo no se ha podido generar una vacuna? Hay múltiples intentos y protocolos, tanto a nivel preclínico como a nivel clínico, para desarrollar vacunas contra todas esas enfermedades. Pero o no se logra una protección lo suficientemente eficaz, o fíjense en el caso del dengue, lo que ocurre es que algunos anticuerpos que se generan durante la vacunación, en lugar de protegernos, exacerban la enfermedad. Entonces tienen que seguir un control enorme y muy estricto para evitar que se dé esa condición. Ya hay una vacuna contra el dengue que ha sido autorizada y que ha generado un poco de controversia, no sé si lo han leído, que se ha empezado a aplicar también en población abierta, y están todavía definiendo si realmente continúan o no continúan con el protocolo de vacunación. Pero sí todavía tenemos algunas asignaturas pendientes de generar vacuna contra el VIH que no se ha logrado, ¿sí? Hay otros métodos de prevención que todos conocemos contra el VIH, pero obviamente lo ideal sería una vacuna, ¿sí? Pero no se ha logrado contra el dengue y muchos otros patógenos que, por su capacidad que tienen de evasión, les digo que a veces parece que piensen y que vayan viendo qué hace el hombre para yo hacer lo contrario, o sea, cómo cambia el humano para yo ir cambiando y seguir sobreviviendo, es parte de la supervivencia, de la vida, efectivamente, ¿sí? Entonces, o son tantos los cambios que hacen, o evaden de tal manera nuestra respuesta inmune que ni con la vacunación podemos por ahora controlarlos. Sí, así es. Doctora, bueno, primero felicitarte porque fue una plática maravillosa, con una claridad muy puntual. Creo que a todas y a todos nos quedaron claras muchísimas cuestiones que estaban todavía en el tintero, ¿no? Tengo una duda y me gustaría expresar también mi opinión sobre la última pregunta que hiciste al final de tu plática. Mi primera inquietud es que creo que también se gestó un mito de que si te ponías vacunas de diferentes marcas o de diferentes formas de obtención de la vacuna, no sé cómo se le diga, estabas más protegida o más protegido. Quiero saber si eso tiene algún fundamento, si es mejor ponerse de varios tipos o no. Eso por un lado. Y en cuanto a la ponderación de la libertad que tenemos de escoger entre ponernos o no ponernos una vacuna, quería preguntarte también tu opinión al respecto, y creo que yo soy abogada de formación, lo veo un poco, por ejemplo, con el tema fiscal. Los impuestos son característicamente un derecho solidario, ¿no? Sí. Pagamos impuestos para obtener ciertos beneficios del gobierno. Y pensando en el derecho fiscal y en los impuestos, pues vemos que hay sanciones muy rigurosas para quien no lo cumple, y no sé si eso pudiera aplicarse al tema sanitario, ¿no? Si se hace con el dinero, ¿por qué no habría de hacerse con un bien tan fundamental como lo es la salud? Sin embargo, bueno, también tenemos el derecho a la libertad y a decidir si queremos o no ingresar en nuestro cuerpo una sustancia que es extraña, que tiene ciertos efectos secundarios y demás. Desde mi punto de vista, creo que podría haber sanciones un poco restrictivas, como
Me parece que hubo un tenista, ¿no? Djokovic, Sí, que no así lo fue. dejaron ingresar al Abierto de Australia. Ese tipo de cuestiones a mí me parecen un poco más razonables que las sanciones fiscales, que creo que son demasiado duras. Pero sí me gustaría conocer tu opinión también al respecto. Sí. Muchas gracias. No, de nada. Sí, en algunos países, voy a empezar por la segunda, ¿sí? En algunos países sí existen restricciones en cuanto a la vacunación. Por ejemplo, no se admiten niños en escuelas, en primarias, si no traen completo su programa de vacunación, ¿sí? Entonces, sí hay ciertas exenciones, por ejemplo, en base a creencias religiosas, ¿sí? Pero las tienen muy limitadas para asegurarnos que se logre, por lo menos en ese microambiente de la escuela, esa protección de grupo, ¿sí? Mi punto de vista, bueno, yo soy una ferviente defensora de las vacunas porque es un bien que va directo a la salud de la comunidad, aparte de a la salud individual. O sea, lo podemos ver tanto desde el punto de vista egoísta, de que me estoy protegiendo a mí, ¿sí? Y desde el punto de vista solidario, de que estoy ayudando a otros. Mi opinión, obviamente, es que debemos de vacunarnos. Ahora, es un tema muy controversial, en primer lugar, por lo que tú has mencionado, porque, bueno, todo lo ajeno a mi cuerpo, sea natural o sea sintético, me puede generar un daño, ¿sí? Pero uno se toma una aspirina cuando le duele algo sin pensar en los efectos colaterales de la aspirina. Bueno, estoy diciendo aquí marcas comerciales, lo que sea, del ácido acetilsalicílico, ¿sí? Del ácido acetilsalicílico. Y todo tiene efectos colaterales, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que yo tengo un dolor y me lo quiero quitar. ¿Cuándo me vacuno? Cuando estoy sano. Ese es el problema, que yo me vacuno estando sano para prevenir. Hay vacunas terapéuticas que te las aplican cuando ya estás mal. A esa no se niega casi nadie. ¿Por qué? Porque ya está mal. Porque le duele, porque le están diciendo te vas a morir, tiene todo ese contexto, ¿sí? Esa es la controversia que se genera. Sí pienso que sería importante que se hicieran restricciones. Sí es muy importante que esas decisiones las tiene que tomar la administración pública, o sea, el gobierno, para evitar pues brotes, para evitar epidemias, para evitar pandemias. O sea, sí las necesitamos, pero sí es un tema muy controversial porque siempre está la libertad individual de decir sí o no, y aparte hay muchos contextos de creencias religiosas también que pueden afectar la toma de ciertas decisiones, ¿sí? Entonces, mi opinión personal es vacunarse, ¿sí? Esa es la mía. Pero, y en esa ponderación, en esa balanza, para mí tiene mayor peso el bien que hacen las vacunas que la decisión individual, para mí. Pero pues esto ya es una decisión y una reflexión de cada quien. Teniendo toda la información, porque a veces cuando uno carece de información pues no puede tomar una decisión adecuada, pero conociendo todo el contexto es más el bien que el daño. Cuando hablamos de efectos colaterales de las vacunas, es sabido que muchas veces te aplicas una vacuna y tienes dolor en el lugar de la aplicación, tienes fiebre. El hecho de que tengas fiebre, que la vacuna está funcionando, ¿sí? Si es una consecuencia de que tu sistema inmune se está activando. O sea, yo cuando me aplico la de la influenza y en la tarde tengo décimas, dije, la libré, lo logré, ¿sí? Mi sistema inmune respondió, pero eso hay que saberlo. Sí, eso hay que saberlo. Entonces, muchas veces, ¿qué haces? Ay, no, es que le va a dar fiebre al niño. Voy a darle algo para controlarle la fiebre antes de vacunarlo. No, deja que su sistema inmune responda. Y la consecuencia de la respuesta es que le va a dar un poco de décimas, o sea, tampoco dan unos fiebrones. O sea, 37, 38, es incómodo un día. No sé si alguno, yo creo que casi todos hemos pasado ya COVID. Más incómodo es el COVID y las consecuencias que puede tener el COVID que tener un día décimas, desde mi punto de vista, ¿sí? Esa es mi opinión personal. Y la otra en relación a cruzar vacunas, ¿no? Sí se realizaron estudios haciendo combinaciones. Es decir, por ejemplo, la primera dosis aplicabas Moderna y la segunda dosis CanSino, o al revés, primero CanSino y luego Moderna, que fue, por ejemplo, lo que nos aplicaron aquí a los maestros. Y había todo tipo de resultados. Habían combinaciones donde la efectividad de la vacuna, es decir, la manera que tú tenías de activar tu sistema y de protegerte era igual independientemente si las dos dosis o los dos refuerzos eran de la misma marca, podemos decir, o de diferente marca. Habían otros estudios donde se veía que, por ejemplo, si la primera era CanSino y la segunda era Moderna, se potenciaba todavía más la respuesta protectora.
o que se quedaba como estaba, ¿sí? Porque cada vacuna hace, podemos decir, como para lo que está preparada para realizar, pero sí hay veces que cuando combinas fórmulas distintas, puede ser que la respuesta sea más intensa. Entonces, sí habían algunos estudios que decían que en algunos casos particulares, recuerdo el de CanSino y Moderna, porque fue lo que nos tocó a nosotros y sí lo investigué, donde sí había una mejor respuesta, así se daba CanSino y después se volvía a aplicar CanSino. Y tiene su cierta lógica, porque como cada vacuna se elabora de diferente manera, pues estás recibiendo la protección que genera una y reforzándola con la protección que genera otra. Ahora, cuando se diseña un protocolo de vacunación, se establece que lo normal es que con esa misma vacuna tú vayas recibiendo todas tus dosis y eso te asegura la eficacia. Entonces no hay ningún problema en recibir todas las dosis, al contrario, de la misma vacuna. Ahí aseguras la eficacia de la vacuna. ¿Sí? De nada. ¿Alguien más? Muchísimas gracias, doctora. Qué ilustrativo, ¿eh? Estoy impactado con lo que acaba de compartir. Qué bueno. Quisiera hacerle una pregunta acerca de las personas asintomáticas. ¿Hay algún estudio que mida qué tiempo de vigencia tienen de capacidad de transmitir o contagiar a las personas? ¿Hay algo a ese respecto? Sí, sí lo hay. Sí lo hay y varios, con los asintomáticos, en primer lugar, entender por qué son asintomáticos. Eso ocurre con muchos patógenos, es decir, en muchas enfermedades, que hay personas que se contagian y que realmente pues, no desarrollan la enfermedad. Aquí la situación es que como todos estábamos tan encima de si tengo COVID o no tengo COVID, a veces personas que no tenían síntomas se hacían pruebas. Por ejemplo, tengo una boda, voy a una reunión, ¿sí? Pues a veces te decían, o vienes con tu prueba COVID negativa o no entras, ¿sí? Era el pase de entrada. Entonces, había gente que se hacía la prueba y salía positivo y no tenía síntomas. Entonces, ahí fue donde nos dimos cuenta que había una proporción de asintomáticos enormes, ¿sí? ¿Por qué? Ahí vamos a la parte de la genética de cada quien, ¿sí? Nuestra genética puede favorecer o no el proceso de infección o el proceso del desarrollo de la enfermedad, porque realmente el asintomático tiene al virus, ¿sí? Pero no desarrolla la enfermedad, no desarrolla la COVID-19, pero sí está infectado y sí contagia. Sí hay estudios donde se han visto que son capaces de contagiar. ¿Y hasta cuánto tiempo pueden tener esa capacidad? El periodo de incubación, que es el periodo en el que está el virus y empiezan a aparecer los síntomas, bueno, que en estos individuos no hay síntomas, pero y podemos decir que se desarrolla el proceso infeccioso y desciende, estamos hablando de unos 10 a 12 días, ¿sí? Ese es el periodo en el que se supone que tú puedes estar contagiando mientras tienes una alta carga viral. Sobre todo en los primeros, yo diría, en los primeros 6-7 días. Luego ya la carga viral empieza a descender y teniendo menos virus, pues puedes compartir menos, obviamente, con los demás. Empieza a disminuir, pero sí estamos hablando de un periodo mínimo de una semana. ¿Sí? De nada. Bueno, aquí el joven, por favor. Primero, antes que nada, muchas gracias por venir. Claro que sí. Y mi pregunta era, ¿la gente, o más bien pacientes asintomáticos, pueden llegar a morir por el virus en algún momento o es algo que no existe ni siquiera la posibilidad? Sí, no, el paciente que es asintomático, al no desarrollar la enfermedad, realmente lo que mata al paciente es el desarrollo de la COVID-19, es decir, que el virus al replicarse empieza a hacer daño en células, empieza a sobreestimular la respuesta inmune, empieza a hacer que el paciente no pueda respirar bien porque las células que infecta, que son del epitelio respiratorio, las empieza a dañar. Eso es lo que mata finalmente al individuo. Entonces, el paciente asintomático, el hecho de no tener síntomas es porque no está desarrollando la enfermedad. Sí tiene carga viral, pero obviamente ese virus no se está pudiendo replicar adecuadamente. ¿Sí? Gracias. De nada. Gracias a todos, muchas gracias por su participación. Ahora me gustaría invitar a nuestro director general, aquí al frente, al doctor Ismael. Por favor, doctor. Bien, pues muchas… ¿Ahí estoy? ¿No estoy? ¿Sí estoy? ¿Ah? No. ¿Quieres este? Bueno, sí estoy, pero no me escucho. Ahí estoy. Bien, pues muchas gracias a todos. Creo y coincidimos por lo que acabo de escuchar que todos estamos muy complacidos y muy agradecidos por la claridad
de la doctora al exponer, y además la capacidad que tiene para divulgar el conocimiento, que es algo que en los científicos siempre se reconoce. Es muy bueno que el científico sepa mucho, pero qué mejor que nos lo sepa transmitir a quienes no tenemos todo ese conocimiento previo. Creo que eso es fundamental y coincido justamente con la maestra respecto a la necesidad de generar más divulgación de este tipo de información, que es importante para poder estar todos incluso más protegidos y mejor informados. Gracias también por romper mitos, creo que es algo muy importante. Coincido plenamente en que muchas de las afectaciones se dieron por desinformación. Yo sigo recibiendo todavía hace ratito ve este video porque están viendo que, o sea, faltó el tema de los conspiranoicos, ¿no? Del chip y todo el tema que tiene que ver con esas teorías. Sí, todos los poderosos del mundo que nos quieren dominar, etcétera. Y la desinformación efectivamente genera mucho más problemas que efectivamente la información. Gracias también por esa ruptura de mitos. También gracias por las lecciones que este análisis nos hace ver más allá de lo meramente científico. Por ejemplo, la capacidad que tenemos de trabajar en equipo y lo que pudiéramos lograr si efectivamente en muchos otros problemas pudiéramos el empeño que se puso en el COVID. Esta reducción de 15 a 1 año y medio es muy impactante. O la capacidad de distribuir la información a través de repositorios gratuitos, que quienes estamos metidos también en el tema de la universidad vemos el gran problema que son las publicaciones acaparadas por editoriales muy costosas, que nos cuestan mucho como universidad, y también vimos que la solución está en compartir la información. El acceso abierto es la clave del conocimiento y del crecimiento como sociedad, y el COVID también nos da lecciones en ese sentido. Y por último, pues un agradecimiento a que se llamó a la reflexión. Creo que a veces pareciera que aunque es muy cercano el COVID, no aprendimos muchas lecciones. Es muy bueno hacer algún alto en el camino, reflexionar lo que nos pasó hace muy poco y que tomemos, bueno, ya muy poco nos lavamos las manos como con el frenesí que nos lavamos hace poco, o el alcohol, etcétera, ya está ahí medio abandonado y empolvado en las taquerías, ¿no? Todo el mundo llega y come como si no pasara nada. Creo que esos hábitos tendríamos que haberlos adoptado y no ha sido así, pero bueno, son cosas que como seres humanos creo que vamos a padecer todavía un ratito más. Así es que pues muchas gracias a la doctora Eva por esta charla muy interesante. Me permito hacer una entrega de una constancia por su participación con la charla ¿Qué ocurrió durante la pandemia del COVID-19? Mitos y malas prácticas. Este sábado, muchas gracias por darle continuidad al programa Helicon. Gracias a ustedes. Muchas gracias.